Primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Pienso yo que en las últimas predicaciones los sacudí un poco porque los saqué de el envase en donde a veces se nos pone con el tema de la interpretación y nos encontramos que realmente no hemos estado interpretando bien los textos bíblicos. Bueno, hoy voy a hacer uno de esos, así que prepárense. Dice el verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, atenti con esa primera frase que es muy importante, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra, como siempre. Estamos agradecidos por el enorme privilegio que tenemos de explorar el consejo sagrado. Bendícela a nuestro bien y, como siempre, pidiéndote este favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le di a esta exposición, hermanos, es La disciplina en la práctica de ofrendar. Disciplina es el conjunto de reglas o normas, pautas que nosotros aplicamos con el fin de cumplir en forma constante con algún objetivo, algún propósito. Por eso es que nos disciplinamos para lograr ese gol. Si hay algo que sacamos de estos versículos que acabo de leer, son 4 versos, fíjense en ustedes, son cortitos, es que nosotros necesitamos, hermano querido, disciplinarnos en el tema de la ofrenda. Y cuando digo disciplinarnos en torno al tema de la ofrenda, no me refiero tanto en el hecho de traer ofrendas todos los domingos a la iglesia, porque ahí es donde muchas veces apuntamos. Tenemos que ser disciplinados en traer la plata a la iglesia. No, no estoy hablando de ese tipo de disciplina, sino la disciplina previa. Es decir, debemos ser disciplinados en nuestra mayordomía personal. Porque el problema del por qué no traemos la ofrenda es, a veces tenemos el deseo, pero el problema es que hay una situación con la falta de disciplina en la forma en que nosotros nos administramos en forma personal. Y lógicamente, a una mala administración personal hay carencia de fondos, y cuando hay carencia de fondos, no tengo para dar ofrenda. Eso es una cosa que se cae de maduro, ¿no es cierto? No hace falta darle mucha vuelta al asunto. Voy a decir esto como introducción, pero que nada tiene que ver con el tema que tenemos delante nuestro. Y ya le voy a explicar por qué es necesaria esta introducción, que parece que, no tiene nada que ver con el tema de Primera de Corintios 16. Pero por un lado sí, vamos a ver que tiene conexión. Y vamos a explicar bien este pasaje bíblico para evitar caer en los errores que hemos cometido a través de los años, y tal vez puedo decir un par de siglos largos. Una de las razones del por qué la gente no puede apoyar los ministerios de las iglesias locales, no digo esta, sino cualquier iglesia local. Hay algunas iglesias que tienen un departamento de finanzas sólido, hay otras iglesias que languidecen y se van empobreciendo cada vez más. Antiguamente, hace unas décadas atrás, no hay que ir muy lejos en el calendario, la gente tenía una mejor actitud cuando se trata de ofrendar. Había más responsabilidad y más disciplina. Pero desde que entramos a finales del siglo XX o siglo XXI, debido a una serie de factores que pueden ser económicos y también de tipo
llamémosle eso ahora, teológicos, es decir, una mala interpretación acerca del tema de la ofrenda, y la gente, claro, se fue descorazonando debido a los usos y abusos que se hizo de lo que la gente ha aportado para el progreso de la obra, y entonces eso los ha ido descorazonando y dijeron, no, yo en fin, no voy a ofrendar más porque veo que la ofrenda se está canalizando para usos personales, hay estafas, a veces lavado de dinero y una cantidad de fechorías que se hacen en las mal llamadas iglesias de Cristo, porque una iglesia donde se hace robo y un montón de cosas raras, no sé de qué manera podemos llamarla a eso una iglesia de Cristo. Es una mafia, francamente, aunque son términos fuertes, pero es una mafia religiosa que, igual que los escribas y fariseos, están usando la fe de la gente para enriquecerse ellos mismos. Y eso, por supuesto, ha traído un poco de descontento y la gente ya ahora es reacia a aportar en una forma sacrificial a la iglesia. Y tienen razón. No digo que está bien, pero tienen razón. Hay una justificación. No es que la gente dice no voy a dar más de un día para el otro, dijo se terminó. No, esta es la situación. Así que, en fin, hay un montón de factores que ahora no los puedo visitar porque si no nos vamos a alejar de todo el tema. Pero entonces sí es cierto que hay una merma. A ver, otro paréntesis. Hay iglesias que nadan en billetes. Tenemos estas grandes congregaciones televangelistas que salen por televisión pidiendo fortunas y tienen plata, ¿no? Se compran, a ver, algunos tienen jet privado. Así que, ¿quién compra eso? Pastores que viajan en su propia... Antes viajaban en avión, clase A. Una vez escuché a uno que decía, el Espíritu Santo viaja en primera clase. Entonces era su excusa para cargarle los gastos en avión primera clase a la gente, sus piecitos levantados en la silla, con el champagne y qué sé yo. Y eso no terminó ahí, ahora ya tienen sus aviones privados de alta clase. Y a eso hay que mantenerlo, hay que pagarle al piloto, el avión, el hangar, donde se guarda, el combustible, qué sé yo, es un montón de plata, ¿no? ¿Y quién lo paga eso? La gente, la iglesia. Así que hay iglesias que nadan en billetes y otras, bueno, estamos, como dicen en mi tierra, pelando por el afrecho. Pero bueno, muchas veces el problema con la contribución en la iglesia se debe, entre otras cosas, al desorden en el manejo personal de las finanzas. ¿Entiende? No sabemos manejar nuestras finanzas. Por eso es que la gente se endeuda en nuestras sociedades capitalistas hasta un punto de que terminamos esclavizados por las instituciones. Y entonces lo que producimos con nuestras labores, con el sudor de nuestra fuente, porque en definitiva cuesta ganarse la plata, y bueno, terminamos entonces endeudados en una forma tan extrema que lo que hacemos es vivir para sostener las instituciones bancarias, que nos cobran intereses desorbitantes. El dueño del banco y el CEO son los que se matan de risa en sus escritorios. Ellos, mientras usted trabaja para darle plata al banco con los intereses, ellos están pasando la vida grande en Francia, qué sé yo, por allá en el Oriente o en el Caribe, se están dando la gran vida en los mejores hoteles de lujo y nosotros pagamos todo eso. Pero el problema no está en que la culpa la tienen los dueños de los bancos, somos nosotros los que le estamos dando de comer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mala administración con nuestros bienes. Entonces, el tema de las finanzas no es que Dios no nos está bendiciendo lo suficiente. Acá no hay un problema de responsabilidad en Dios de haber cumplido con sus promesas de proveer lo que nosotros necesitamos para continuar el diario vivir, sino que hemos gastado más lo que Dios nos está dando. Ahí es donde está el problema. Estamos haciendo un usufructo incorrecto de los bienes que Dios nos da. Haga el experimento de ir a su casa ahora y trate de sentarse un rato con una taza de café o después de comerse el ceviche. Y póngase a pensar un ratito cuántas cosas usted tiene guardadas en algún rincón de algún placar que hace más o menos 4 o 5 años que usted no toca. Y si usted encuentra un artículo que hace 5 años tiene guardado y no lo ha tocado, no lo ha sacado, está envuelto en papel, es porque usted no lo necesita.
Acá se usa mucho el fenómeno del garage sale. Cada verano salimos, nos ponemos contentos cuando llega la primavera, limpiamos el jardín, plantamos flores y típico es irse al basement, ¿no? Al sótano de la casa o el espacio ese donde entramos gateando con la linterna y sacamos todo lo que está ya apolillado y lleno de polvo, lo sacamos y empezamos a limpiar la casa. ¿Y qué ponemos? Compramos los tickets, ponemos el precio y lo regalamos. Es el negocio más disparatado para mí, porque uno cuando hace negocio es para ganar algo. Pero cuando usted hace garage, la gente dice, uy, me gané tanta plata. Mire qué ridículo cómo razonamos, ¿no? Porque me compré un cuadro que me salió, qué sé yo, a ver, $60 y en el garage sale después de 5 años lo estamos reventando a $5. ¿Qué ganó? No ganó nada, está perdiendo plata. Pero, sin embargo, contamos, ¿no? Los centavos. Ay, por el garage sale ganamos tanta plata. No, mi querido, estamos haciendo garage sale, estamos perdiendo plata, porque eso le salió mucho más a usted. Así no se hacen los negocios. Si las empresas trabajan de esa manera, quiebran todas. Ninguna persona que sabe hacer negocio lo hace en esa forma. Si usted hace un negocio es para ganar, no para perder plata. Y ¿sabe una cosa? Abrimos los garage sale y vendemos bicicletas, strollers, vendemos, qué sé yo, tocadiscos, no sé, de todo, de todo. Es decir, cosas que no necesitamos. No me malentiendan ahora, haga el garage sale, porque a lo mejor se le acumuló cosas. A ver, si tiene un televisor que ya no lo usa, lo usó, ¿no es cierto? Y se gastó, se le quemó un fusible y usted se lo saca de encima. Está bien, hágalo, ¿no es cierto? Pero estoy usando un ejemplo general para que se dé cuenta que muchas veces salimos a comprar cosas compulsivamente, no porque las necesitamos, sino sencillamente porque se me antojó tener ese producto y se terminó. Vamos a comprar un zapato y decimos, ¡ay, qué hermosura! Mirá cómo brilla. Y me compro el zapato porque yo lo quiero. No lo necesito, tengo 5 pares de zapatos, pero me lo compro igual porque se me antojó. Y a lo mejor lo usamos una vez cada 5 años. Estamos gastando mal la plata. Estamos usando mal el dinero. Ser un mal administrador de los bienes que Dios nos da es un gran pecado. Gravísimo pecado. Adán y Eva fueron malos administradores. Cometieron un gravísimo pecado. La tierra no les fue dada para que los sirva a ellos independientemente de Dios. Dios era el dueño de la tierra y los puso como administradores de lo que a Dios le pertenece y le estaba prestando al hombre para que lo cuidara. Cuando el apóstol San Pablo escribió a los hermanos en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. La palabra hurtar, cuidadito con este término, es importante, no dice robar. Hurtar es cuando nosotros sustraemos cosas sin que medie un acto de violencia. Por ejemplo, cuando hacemos maniobras ilícitas para no pagar impuestos, usted está hurtando. Y Pablo lo pone en la lista de pecados que no se deben hacer. Dice, los gentiles andan de esa manera, pero dice, vosotros no andéis como los otros gentiles, capítulo 4, verso 17. Y los gentiles hacen todas las tramoyas, tratando, a ver, otra vez en mi país decimos, eso es ser piola. No sé si usan ese término, ¿lo conocen? Ese es ser piola, decimos. Eso es ser vivo, canchero. Cuando nosotros tratamos de usar maniobras para ver si salimos pellizcando algo. Bueno, eso es ser un tramposo. Eso es hacer trampa. Pero la gente usa eso y se ha convertido en algo normal. ¿Qué tiene de malo agarrarse unos pesos? Cuando compramos productos, qué sé yo, en la calle, allá en mi país a veces se venden productos pirateados. Bueno, eso es hurtar. Y muchas cosas más, ¿no? Hurtar. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Dice, el que hurtaba, deje de hacerlo. Si se convirtió a Cristo, basta. Los de afuera lo hacen, pero ustedes no. Y entonces agrega esto, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, y escuche esto, para compartir con el que padece necesidad. ¿Qué tal? En nuestra sociedad, cuando leemos este asunto, decimos, está loco este. Que yo voy a trabajar ahora para compartir lo que me costó ganar, para compartirlo con otro que no tiene. No dice un parásito, sino uno que está en necesidad. No, nosotros lo que hacemos es trabajar con nuestras manos y hacemos
A veces hacemos el bien, como dice Pablo ahí, trabaje haciendo lo bueno. Algunos trabajan para hacer lo malo, pero trabajan para hacer lo bueno, pero para compartir conmigo. ¿Por qué tengo que compartir con el otro? Esa mentalidad a veces se traslada en el tema de la iglesia. ¿Por qué tengo que darle a la iglesia? ¿Por qué me voy a privar para sostener el ministerio de la iglesia? Otra vez, no es lo que Pablo dice acá y ahora lo voy a explicar bien. Vamos a ser honestos con los textos, pero estoy haciendo este preámbulo para que no quede después la idea de que tenemos que escuchar lo que dice Pablo, pero tenemos que entonces parar de dar ofrendas en la iglesia y que se vaya a la iglesia a cualquier lado, ¿no es cierto? No, fíjense en que Pablo otra vez habla de necesidades y entonces dice que trabaje para poder dar al que necesita. Otra vez, Pablo no tiene en mente la ofrenda dominical en ese pasaje de Efesios. Vamos a ser honestos con la exégesis en este asunto. Ahora, esto me lleva a mí, estaba pensando en esta semana, ¿no? ¿Cuánto comparte usted para la obra de Dios? Los que nos escuchan, por ejemplo, en el video también. ¿Cuánto compartimos nosotros para la idea de Dios? ¿Cuál es el cálculo? Yo me siento y digo, bueno, estoy interesado en el progreso de la obra de Dios en la tierra que tiene la vista en el cielo. Bueno, ¿qué participación tengo yo? Porque hemos hablado que es necesario condicionar el corazón cuando se trata de la ofrenda. Pero ¿dónde está el corazón? Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero el problema es que muchas veces la ofrenda no circula en la iglesia porque francamente la gente hace el tesoro acá abajo. Y eso obviamente crea un problema para la iglesia. A ver, acá somos usufructos de un edificio que lo necesitamos para, qué sé yo, poder congregarnos. He escuchado a algunos inadaptados, francamente, que razonan de una manera tan infantil que me decían, por ejemplo, pero las iglesias, ¿qué? Eso no es bíblico. En la iglesia primitiva no había edificios, se congregaban en las casas. Y yo digo, pero vamos, querido, así razona la gente. El primer siglo recién empezaba el cristianismo. No tenían iglesias no porque no querían tenerlas, sino porque no podían. Recién empezaba el ministerio. Se empezaron a tomar edificios porque a medida que fue creciendo la gente ya no se podían congregar en una casa. ¿Cómo va a meter usted en su casa 300 o 400 personas para alabar a Dios todos los domingos? Pero es una locura. Es necesario hoy en nuestra sociedad tener un edificio donde congregarnos y ampliar los programas porque cambió la densidad demográfica, cambió la cultura, cambiaron los tiempos. No vivimos en el primer siglo del cristianismo. Vivimos en el siglo XXI. Por si no se ha dado cuenta todavía, llegamos al espacio. Dormilón, despiertes, salga de abajo de las piedras o de una cueva. Ya sabe que volamos. Que usted puede sacar un boleto y ir en avión de un lugar al otro. Ya no andamos más arriba del lomo de un asno o en un carro. ¿Se dan cuenta? Vivimos en otro tiempo. Es necesario tener edificios. Sí, los edificios tienen gastos. Hay que pagar la luz, el agua, el gas, las sillas, el equipo de música, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, mantenemos, no que somos mantenidos, sino que mantenemos lo que es propiedad, patrimonio nuestro y que en última instancia es patrimonio de Dios. ¿Cuánto es el aporte suyo a la obra de Dios? Bueno, algunos dicen el diezmo. Prepárese, porque ya voy a hablar del diezmo en su momento. Le estoy haciendo el anticipo para que se preparen, porque esa va a ser otra bomba. Estoy tirando bombas todos los domingos, me parece, ¿no? Santiago lo ponía de esta manera. En Santiago capítulo 4, versos 2 y 3 dice, codiciáis, pero no tenéis. La palabra codiciar significa querer tener más de lo que nos corresponde. A veces muchos interpretan la palabra codiciar es como que yo codicio lo que tiene el otro. No, eso es envidia, es envidiar. Pero codiciar es querer tener más de lo que deberíamos tener, en sobreabundancia. Es decir, la persona que lo que Dios le da no es suficiente, nunca es suficiente. Siempre queremos tener más y más y más. Eso quiere decir codiciar. Y Santiago escribía diciendo, codiciáis y no tenéis. Y luego agrega, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es decir, la gente asesina, roba, se dedica a las prácticas delictivas justamente porque es un codicioso. Y luego agrega, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y por qué razón? Porque no pedís. Dice, no están pidiendo al que da las cosas.
ustedes van y agarran ahí en lo delictivo, en lo incorrecto, en la envidia de querer tener lo que no necesitamos. Y luego agrega esto, y cuando piden, dice, pedís y no recibís. ¿Pero por qué piden y no reciben? Dice, porque están pidiendo mal, están haciendo mal las oraciones. Vamos a Dios y le pedimos, dice, para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros doblamos hoy las rodillas en la iglesia, le pedimos a Dios, pero no para deleitar a Dios, sino para que Dios nos deleite a nosotros. Esa es la pura verdad. Todo este fenómeno del evangelio de la prosperidad es el fraude del siglo XX y siglo XXI, la mentira teológica del siglo XXI, de una partida de delincuentes que le metió a la iglesia semejante idea. Gente codiciosa que tiene más de lo que corresponde. Pero dígame, ¿usted cree realmente, me pueden engrupir a mí que un pastor necesita comprarse un avión privado a todo lujo para viajar de Canadá o a Estados Unidos a España a predicar el evangelio? No se puede sentar en un asiento como todo el resto de la gente e ir cómodamente en un avión y viajar. ¿Cuánto hay de acá a España? ¿6 horas, 7, 8 horas? ¿Qué sé yo cuánto es? ¿Se imaginan que yo les diga a ustedes cuando tengo que viajar al extranjero a predicar, hermano, miren, ¿saben qué? A mí me duele la espalda, y ya la clase A no me sienta bien, me van a tener que comprar un avión o un helicóptero. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? El pastor Piesco pidiendo a la iglesia que me compren un avión privado para viajar acostado en lugar de ir sentado, porque me duele la espalda. Pero es una cosa que se cae de maduro y sin embargo la iglesia subvenciona ese tipo de disparates. Codicia. Es codiciar. Querer tener más de lo que corresponde. La codicia busca satisfacer los deleites, no las necesidades del pueblo de Cristo. Y esa es una gran diferencia. Y entonces Santiago pronuncia una denuncia tremendamente severa en el verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Esto me recuerda un poco a las palabras de Jesús cuando decía, cuidado, ojo, no se pueden servir a Dios y a las riquezas. O escoges a uno o al otro, pero los dos no los podemos empardar. No se puede hacer. Así que este es un asunto que tenemos que considerarlo seriamente y no se está considerando en la iglesia contemporánea. ¿Por qué nos estamos endeudando en una forma extrema hasta quedar estrangulados por las deudas? Porque lo que Dios nos está dando lo estamos usando para gastar para nuestros propios deleites. Por eso es que hay gente que escucho que dice, le estoy pidiendo a Dios que me ayude porque no me alcanza la plata. Y no se preguntan, ¿por qué no me alcanza la plata? Y insisto, no estoy diciendo que no se den los gustos, porque Dios nos da los gustos. Pero una cosa es que nos dé los gustos y otra cosa es que Dios alimente el pecado de la codicia. Nos vamos todos los domingos a comer afuera. Nos vamos al cine todas las semanas. Algunos van el martes porque no sé si sigue, antes era más barato el martes, pero ya ahora ir al cine es un lujo. Eso sí, no puede faltar la Coca-Cola y el popcorn, o ¿cómo le dicen? Las palomitas, o qué sé yo qué le dicen. Yo no puedo mirar la película si no tengo el tarro así, el más grande, con los palominos. O las palomitas, qué sé yo cómo le dicen. Y la Coca, tiene que ser así. Como estoy haciendo dieta, entonces pido diet, ¿no? Pero me compro el jarrón. No, yo me muero de sed si no veo la película con el tarro ese, el balde de Coca-Cola. Pero es una cosa increíble, ¿no? Como pensamos, estamos programados para tirar la plata. Ahora, si en la iglesia dice necesitamos juntar una ofrenda porque se necesita tal cosa, no, que ahí ya se terminó el asunto. Ahí paramos. Y otra vez no estoy diciéndole usted tiene que abrir la billetera y darnos la plata a nosotros. No, estoy tratando de presentar verdades que luego nosotros vemos cómo las aplicamos. Hermano querido, muchos ven este pasaje bíblico como un seminario de parte de Pablo o enseñanza acerca de la teología de la ofrenda. Y es por eso que digo
Hice la introducción para aclarar el asunto de la ofrenda, pero ahora voy a hacer exégesis de este pasaje bíblico. Y acá es donde me voy a apartar de la idea esa introductoria. Y quiero que presten mucha atención. Muchas veces se ha agarrado estos 4 versículos, inclusive se le pega el capítulo 8 y 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y lo que hacemos es agarrar estos 4 versículos y los interpretamos como que es una lección que le da y un mandato que Pablo le da a la iglesia para que presente las ofrendas todos los domingos en el culto de adoración. Ustedes tienen que ofrendar a la iglesia y así es como se debe ofrendar, porque Pablo lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Y ¿sabe una cosa? Pablo en ningún momento le subió a la cabeza semejante lección. Pablo en este pasaje bíblico jamás se le ocurrió escribir esto, que inserta en ese capítulo esos 4 versículos para enseñarnos hoy a nosotros cómo tenemos que ofrendar el domingo en el culto para sostener la iglesia cristiana. ¿Le llama la atención eso? Porque eso es lo que nos han enseñado. Y sin embargo eso no es lo que dice Pablo. Es falso, es incorrecto. Estamos usando mal las Escrituras. Por eso es que necesitamos revisar toda la doctrina que se ha tejido por años acerca de cómo debemos ofrendar. Incluso algunos ven ahí en el versículo 2, no sé cómo, pero ven el tema del diezmo, cuando dice, por ejemplo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Entonces, ahí está, hermanos, se está hablando del diezmo, es decir, que si usted ganó tanto, el 10% es para Dios. Entonces, Pablo, ahí tenemos un pasaje clarísimo que habla del diezmo. No, Pablo no menciona el diezmo para nada. Usted le mete la palabra diezmo, pero ahí no aparece la palabra diezmo. Simplemente habla de la palabra ofrenda. Ahora, el problema está también acá, ¿qué entendemos por ofrenda? Porque en español dice ofrenda, pero en el original no dice ofrenda. Y acá es donde yo disiento completamente, esta es una mala traducción. Y claro, no quiere decir que la Biblia es mala. La Biblia en realidad no fue escrita en español, esto lo he dicho muchas veces. El idioma original del Nuevo Testamento es griego, no español. Los traductores agarraron esa palabra, algunos tradujeron al principio al latín, de ahí viene la Vulgata, y luego en los idiomas vernáculos. Entonces, la traducción en español, traduce la palabra griega como ofrenda ahí en el versículo 1, pero en realidad se traduce de una palabra que es logía. La palabra deriva del término legos. Y la palabra griega legos, que es la que aparece ahí en el versículo 1, en el original, no es ofrenda como la entendemos nosotros, es una colecta. La manera correcta de traducir el término legos en el original es una colecta, no ofrenda. Colecta, ¿me sigue? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Tome nota de esto y ahora va a ver por qué es importante. No dice ofrenda, dice colecta. Ahora, o recoger, ¿no es cierto? En este caso diría, Pablo está diciendo en cuanto a la recolección para los santos o la colecta para los santos. En otras palabras, lo que Pablo está tratando acá en estos versículos es acerca de una colecta especial o extraordinaria para, de alguna forma, ayudar a los santos. No la iglesia local de Corinto, para construir el edificio, poner alfombras o qué sé yo. Pablo no está hablando de eso. Está hablando de una colecta especial o extraordinaria para los santos. Estuve buscando algunos sinónimos para ofrenda en la forma en que nosotros la entendemos, es decir, lo que acabamos de hacer como parte del culto. Y hay 4 palabras, a lo menos que encontré, que se aplican más cerca al concepto que nosotros hoy entendemos por ofrenda. Una de esas palabras es prosfero, que se habla el término prosfero en cuanto al sacrificio de Cristo, que fue una ofrenda a Dios por el pecado. Se usa la palabra prosfero. Eso se acerca más a el término ofrenda como la entendemos nosotros. Otra palabra es didomi, el término clásico para la ofrenda como la practicamos nosotros, el término griego.
Otra palabra es tumiao. También habla de una ofrenda, el incienso. Por ejemplo, cuando se ofrecía el incienso en el santuario, eso es el término que se utiliza como ofrenda de incienso a Dios. Y una cuarta palabrita es prosforá, que es la ofrenda sacrificial. Miren qué interesante, hay 4 palabras que apuntan específicamente a la palabra ofrenda, que si la traducimos con el término español ofrenda, caen al dedal. Pero sin embargo, Pablo no escoge ninguna de esas 4 palabras que son claras en cuanto al concepto de ofrenda, sino que usa la palabra logía, que habla de una colecta. ¿Tomamos cuenta de eso hoy? No. Nosotros lo que hacemos es hacer malabarismos con las palabras para justificar el concepto o la enseñanza o la teología de la ofrenda. En realidad, entonces, la palabra deberíamos traducirla, y yo le recomiendo que ponga ahí al lado una flechita y ponga donde dice ofrenda, es colecta, para que se acuerde cuando vuelva a leer el texto. Colecta. Noten en el versículo 3 ahora. Sígame con su Biblia, porque esto es lo que va a probar mi tesis. Verso 3, note que le llama donativo. ¿Lo ven en sus Biblias? Dice donativo. Un donativo para los santos, versículo 1, y según el verso 3 es más específico, dice, no los santos en forma abierta, sino en Jerusalén. Otra vez, si no sigue con la Biblia, usted va a perder de vista todo esto. Así que es una colecta, acá se le llama donativo, la palabra acá donativo es muy interesante también, es la palabra caris en griego, se traduce al latín como caritas, y esa es la palabra que traducimos en español como caridad. Entonces, cuando dice donativo, no es una ofrenda. Y está en total concordancia con lo que introdujo en el verso 1. Estamos haciendo una colecta, una caridad para los santos que están en Jerusalén. Eso está en todo el contexto. No se lo estoy citando yo porque se me antoja. No, está ahí, tenemos simplemente que abrir los ojos y mirar lo que nos dice la Escritura. Si yo hubiese escrito estos 4 versículos, qué sé yo, o en el primer siglo o hoy. El primer siglo, por las dudas, no soy tan viejo, no estaba. Entonces, supongamos que yo hubiese escrito estos 4 versículos. Y entonces se lo hubiese escrito a ustedes. Y usted viene y me dice, una de las personas de la congregación, pastor, mire, así que usted escribió esto para enseñarnos, ¿no es cierto?, cómo tenemos que dar las ofrendas los domingos. Yo lo voy a parar en seco y le voy a decir, no señor, pare un poquito ahí. Yo no le escribí a usted estas palabras para enseñarles cómo tienen que ofrendar los domingos en el culto de adoración a Dios. Yo le escribí a usted esto porque ustedes me preguntaron a mí, primero, qué es lo que debemos hacer acerca de las colectas. Y entonces yo lo que hice fue simplemente darle una instrucción a ustedes de cómo hacerlo, porque ustedes me lo pidieron a mí. Y sabes una cosa, eso es lo que intenta el apóstol Pablo acá. Pablo está diciendo estas palabras para responder a estas personas a una consulta que hicieron a Pablo por carta antes, diciendo, Pablo, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y Pablo entonces le está escribiendo en respuesta a la carta para decirles, mire, en este asunto, en lo tocante a esta colección, esto es lo que yo les ordeno o les recomiendo. Ya lo hice con otras iglesias y ahora les estoy dando instrucción a ustedes de cómo hacerlo, pero específicamente en este asunto de la colecta a los santos. ¿Cómo probamos eso bíblicamente? Bueno, sígame un poquito con la Biblia. Váyase al capítulo 7. Y fíjese lo que dice en Primera de Corintios, otra vez, Primera de Corintios, capítulo 7. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y entonces comienza de aquí en adelante a responder a lo que estas personas le escribieron. Pablo, tenemos unas inquietudes. Le mandaron la carta, Tenemos acá unas preguntas que hacerte porque no sabemos cómo manejar esto.
Y entonces, número uno, el tema del matrimonio, ¿no es cierto? Había una serie de cosas raras, inmorales en la iglesia. Y entonces, capítulo 7, verso 1, Pablo se sentó y escribió Primera de Corintios, cuando terminó de hablar un poco de teología y resaltar algunas cosas que había en la iglesia, dice, en cuanto a las cosas que ustedes me consultaron, ¿no es cierto?, en esa carta que me enviaron, acá va mi respuesta. Y entonces dice, sería el hombre, bueno, no tocar mujer, etc. Capítulo 8, verso 1, en cuanto a los sacrificios a los ídolos. ¿Se dan cuenta? En cuanto a lo que me escribieron sobre este asunto es esto. Ahora, en cuanto a los ídolos, o sea que hubo preguntas acerca de qué hacemos con los hermanos que en fin, se inclinan ante los ídolos y una serie de cosas. Capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. O sea que agrega esta glosa tratando de insertar una orientación porque se había enterado que los dones los estaban manejando mal. Capítulo 15, versículo 1, dice, además, os declaro, noten cómo va hilvanando las ideas, en respuesta a la primera carta que le enviaron a Pablo, agrega este tema sobre el tema de la resurrección. Y capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, eso que me consultaron, esto es lo que yo recomiendo que ustedes hagan. ¿Se dan cuenta cómo va el asunto? Así que no es que Pablo se sentó y dice, bueno, a ver, ¿qué le escribo a esta gente? Les voy a hablar acerca de cómo ofrendar los domingos en la iglesia para sostener el ministerio. No, señor. Eso es ser deshonesto con Pablo y con la inspiración. Terrible exégesis. Estamos usando la escritura como un pretexto para justificar algo. Y no digo, ya le mostré, que no es que no hay que ofrendar o que no hay que ser responsable con el manejo del dinero. Pero ese no es el tema que está tratando el apóstol Pablo. Otros pasajes nos hablan de eso, pero no este. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando acá? A ver, ¿por qué se suscitó esta situación? ¿Por qué la gente le escribe al apóstol Pablo diciendo, ¿cómo hacemos con este tema de la colección? Y para eso tenemos que hacer un poquito de trabajo de detective bíblico. Porque no se dice nada acá. Pero algo pasa, porque de lo contrario Pablo no daría esta instrucción. Entonces lo que tenemos que hacer es elaborar un poco, salirnos del esquema de Primera de Corintios y ver qué era lo que estaba pasando con los santos en Jerusalén, para que entonces se decida hacer una colecta y con el fin de ayudar o asistir a esta gente que estaba en Jerusalén y por lo pronto parece que estaban en serios problemas. Y para eso nos vamos, por ejemplo, al libro de Hechos. Si ustedes se van a Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28, Lucas escribió Hechos. Y nos está, en su narrativa, nos está abordando un problema que se estaba suscitando, un problema social. Dice Lucas, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Antioquía era el centro de operaciones de los viajes misioneros de Pablo. Pablo viajaba por todos lados y aterrizaba en Antioquía. Podemos llamarle el centro de operaciones de la iglesia de los gentiles. Después tenemos Jerusalén, obviamente, que es la iglesia madre. Por ponerlo de una manera. No estiremos mucho la figura. Dice entonces, descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, es decir, uno de esos profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. El emperador Claudio, un hombre que hay mucho para hablar de él, ahora no tengo tiempo, pero gobernó o fue emperador más o menos desde el año 41, según los registros históricos, hasta el 54 de nuestra era cristiana. Algunos dicen que fue un emperador bueno, otros que fue un buen administrador, fue un excelente estratega militar, hizo campañas tremendas, pero como administrador algunos dicen que no fue muy bueno que digamos, en cuanto a la economía se refiere. Y las campañas militares demandaban un gasto económico tremendo, había que, imagínense, en aquel entonces había que mover las tropas por días y semanas y a veces meses, y había que darles de comer, había que sostener a toda esa gente, era un gasto impresionante mantener al ejército romano. Así que bueno, algunos cuestionan la capacidad administrativa, o cuestionaban
la capacidad administrativa de Claudio. Dicen algunos, por ejemplo, hay un historiador llamado Osorio, en el siglo V antes de nuestra era cristiana, debo decir, dice que esta hambruna tuvo lugar entre el año 46 y 47 de la era cristiana, dentro del periodo de gobernación de Claudio. Otros historiadores de ahora ubican esta hambre entre el 42 y 43, así que más o menos, teniendo esta fecha, nos damos cuenta que estamos aproximadamente en la mitad o casi la mitad del primer siglo de la era cristiana. Tenemos, por ejemplo, al famoso historiador Josefo Flavio, un judío, que en su libro, en su obra Antigüedades, capítulo 1 y capítulo 2, habla de una reina llamada Helena, que se convirtió ella y su hijo al judaísmo, y durante esta hambruna dice que esta mujer tenía una fortuna tremenda e invirtió su fortuna para comprar granos y poder alimentar a la gente en Jerusalén que se estaba muriendo de hambre. Y dice Josefo Flavio, su llegada, es decir, la de la reina Helena y su hijo Isate, se llamaba el hijo, para los que después quieran seguir investigando sobre este asunto. Ahí le doy los datos, están grabados en la filmación. Dice, su llegada fue de gran ayuda a las masas que estaban en Jerusalén, pues hubo una gran hambre en la tierra y fueron muchos los que murieron a causa de ella. Así que noten cómo los que estuvieron presentes durante este periodo observaron que esto no fue simplemente hambre, sino casi era pauperismo. Acá gente se estaba muriendo, literalmente morían por falta de alimentos. Otro escritor, también pagano, Suetonio, escribió esto: hubo escasez de alimentos que fue resultado de las malas cosechas que se recogieron a lo largo de una serie de años. ¿Por qué les digo esto? Porque nos damos cuenta que hay escritores de la época que fueron de afuera de la Biblia, de las Escrituras, están confirmando lo que nos relata Lucas, que en la época de Claudio ciertamente hubo un hambre tan extrema que llegó a causar situaciones gravísimas en el contexto social. Hubo un colapso en la economía en todo el imperio, no solamente en Jerusalén. El imperio fue vasto y realmente el hambre fue desastrosa. Se escribió en los anales de la historia esto para que se recuerde, ya sea que hubo una mala administración del emperador Claudio, lo que sea. Lo cierto es que esto produjo una crisis económica que sumió al estrato de la sociedad más vulnerable en una miseria tremenda. Así que ese es el contexto de lo que tenemos delante nuestro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Se nos habla acá de los santos, no los incrédulos, sino los santos en Jerusalén. Pablo está hablando de creyentes. Así que los creyentes, durante esta etapa y en esta crisis socioeconómica, eran el sector de minoría social. Recién empieza el cristianismo y eran pero odiados por los romanos y por los judíos y aún perseguidos. Esta era gente que no era propensa a recibir un empleo cuando llenaban, ¿no es cierto?, la aplicación. Era gente marginada, desplazados. El sector más vulnerable de este sector social eran las viudas, eran desatendidas. Ya hubo un problema en el capítulo 6 de Hechos sobre esta situación y por eso se organizó un equipo de diáconos para que justamente revisaran esta situación de crisis. Con el hambre se agravó esto. Y si el Estado romano decidía ofrecer algún tipo de asistencia social, lo haría primero a sus ciudadanos. Luego los judíos, si tenían que ofrecer alguna ayuda, no lo iban a hacer a los cristianos que eran perseguidos y odiados, sino a los judíos. Entonces los cristianos era ese sector minoritario que era despreciado por la sociedad, tanto los romanos como los judíos, totalmente desatendidos. Por eso esta gente se moría de hambre. Era el problema grave, todos estaban en la situación grave, pero sufrían enormemente los santos que estaban ubicados en Jerusalén. Pablo habla acerca de ofrendas en solamente 3 pasajes bíblicos. Y en los 3 pasajes bíblicos de los que menciona el apóstol Pablo acerca del tema de la que llamamos ofrenda, tiene que ver con este tema de la pobreza que tenían las personas en Jerusalén. En ningún lugar Pablo habla de la ofrenda
de culto que hacemos nosotros los domingos para sostener el ministerio. No habla ni una sola vez sobre este tema. ¿De dónde sacamos nosotros la enseñanza entonces? ¿Por qué tratamos de torcerle el brazo a la inspiración a Pablo para que diga algo que no dijo? Nunca habló de la ofrenda que nosotros presentamos el domingo. En Romanos capítulo 15, verso 26, que es uno de esos pasajes, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, en nuestra traducción, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Usted ve allí para el ministerio de la iglesia? Si usted lo ve, dígame, lo quiero escuchar porque yo no lo encuentro. Pablo dice que los creyentes del sector griego, ¿no? Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, ¿para qué? ¿Para Pablo? ¿Para la iglesia? No, dice para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí aparece la palabra ofrenda, se traduce del término koinonía. Es otro término distinto al que usa Pablo en Corintios, koinonía. La palabra koinonía en griego traducida al español quiere decir participación, por buscar un término, participación. Es decir, ellos quisieron participar, ¿no es cierto?, en una colección para ayudar a los pobres. ¿Por qué? O sea que ahí tenemos un punto que nos arroja luz a lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué razón Pablo dice que se junte él hablaba de esta situación, ¿no? Ellos querían participar de eso. Pablo dice en el verso 27, les pareció bueno a los de Macedonia y Acaya, y son deudores a ellos, es decir, a los de Jerusalén. Y uno dice, ¿pero cómo? A ver, quieren participar porque en alguna forma, dice Pablo, son deudores. ¿En qué sentido son deudores los de Acaya y Macedonia? Dice, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. En otras palabras, Pablo establece la ley de la reciprocidad. De Jerusalén salió el evangelio. Cristo era un judío. Los que predicaron el evangelio fueron judíos. Y la salvación y la vida eterna vino de Jerusalén, comenzó en Jerusalén. Ustedes recibieron el beneficio espiritual y lo que trata de explicar, no como piensa la sociedad, que dice, ¿y por qué tengo que ayudar? No, Pablo piensa en otra esfera y dice, tenemos una responsabilidad moral, porque si nos dieron la vida eterna partiendo de ellos, ¿cómo no vamos ahora nosotros a ayudarle en lo material? Si mi vida fue transformada por lo que salió de Jerusalén, ¿no tengo yo una obligación moral de darles una mano ahora que lo necesitan? Cuando yo era un pobre espiritual, muriéndome de hambre, podrido en pecado, vino Israel a predicarme el evangelio. Vinieron los judíos, los apóstoles vinieron a hablarme de un judío que dio la vida por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar ahora de tener algún tipo de simpatía por esta gente que está desesperada? La ley de la reciprocidad es muy importante que la tengamos en cuenta. Si nosotros estamos recibiendo un beneficio espiritual que tiene connotaciones eternas, ¿no tienes una obligación moral? ¿Realmente usted siente que no tiene una obligación moral de sostener aquello que le ofrece a usted este beneficio espiritual? Cuando ofrendamos a la iglesia, ¿es inmoral? En la iglesia a usted lo alimentan espiritualmente. Hay gente que se dedica preocupado por su alma. ¿Y usted piensa que no tiene que ser recíproco a eso? Usted dé la respuesta, yo no se la voy a dar. Recuerde que parte del principio de la ofrenda es que hay en el corazón de la persona. Y si usted da plata, pero su corazón no está bien condicionado, esa plata que usted pone en la ofrenda no sirve para nada. Insulta a Dios, pensando que yo le estoy haciendo un favor a Dios. No, señor. La ofrenda es un acto de reciprocidad. Cuando hemos sido beneficiados espiritualmente, yo aporto económicamente para el sostenimiento de la obra. En este caso se está diciendo, tenemos que ayudarles a estos que están necesitados, basado en ese principio de reciprocidad. Ellos me ayudaron a mí cuando estaba perdido en pecados
Y ahora nosotros, en un sentido, tenemos que darles una mano, porque ellos están en la cuerda floja. Los de Corinto, de alguna forma, se enteraron de que los hermanos de Macedonia y de Acaya, es decir, toda esta es la región griega, vamos a decir, ¿no es cierto?, del mapa, y que esta gente estaba juntando una contribución económica para poder ayudar a algunos creyentes en Jerusalén que la estaban pasando muy, pero muy mal. Y ojo, no es juntar una colección de unos cuantos pesos para que coman el domingo a la noche, ¿eh? Se juntó un montón de plata porque había que darle de comer todos los días a la gente. La gente tiene hambre. Los chicos están llorando con las barriguitas vacías. Familias enteras. Así que acá se juntó plata. Acá se mantuvo durante esta crisis, se hizo un esfuerzo por mantener a diario el sustento de toda esta gente. Ahora, cuidado, acá vale una aclaración. La iglesia no fue instituida en este mundo para alimentar a los pobres, ¿eh? Algunos que dicen la iglesia tiene que darle de comer a los pobres. No, señor, la iglesia no fue instituida en este mundo para darle de comer a los pobres. Los gobiernos son responsables de los pobres. Es por culpa de la mala administración de los gobiernos de todo nuestro continente, ladrones y rateros que piden los votos y matan de hambre al pueblo. Ellos van a dar cuenta delante de Dios cuando algunos ya no sé si no están en el infierno, pero van a tener que responder a Dios porque ellos son los que le están robando al pueblo que trabaja con los impuestos, las cargas fiscales, y cuando piden comida le dan la espalda. Ellos viajan en lujo y la gente se muere de hambre. Y entonces la iglesia, simpatizando con esa crisis, lo que hace es dar el paso adelante y diciendo, nosotros vamos a asistirlos. Pero no es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los gobernantes. Era el trabajo de Claudio, de Roma, de alimentar al pueblo, de los que gobernaban en el pueblo de Israel. Y mataban al pueblo de hambre. Y es por eso que los pobres de la iglesia daban el paso para decir, bueno, no podemos dejar a esta gente así, no podemos quedar insensibles. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo a ricos y pobres, porque se nos está acabando el tiempo. Y de paso entonces, cuando no responde la sociedad o el pueblo o los gobernantes, es que entonces le damos el pan, compartimos nuestro plato de comida con el que no tiene, porque nos mueve el Cristo el corazón a tener compasión por ellos. Jesucristo no vino a alimentar a las masas. Lo que hizo Jesucristo es alimentar a las masas porque los gobernantes le dieron la espalda a la gente, movido por compasión. Su misión era morir en la cruz para salvarnos, no para darnos un plato de comida. Ahora, no quiere decir que los hermanos de Macedonia y de Acaya nadaban en dinero y se dieron el lujo entonces de agarrar un montón de plata, porque nos sobra, y juntaron todo ese capital y lo mandaron a Jerusalén, para que entonces los pobres, debido a que ellos habían recibido la bendición espiritual, le daban la bendición material. No, señor, mira, acompáñeme a 2 de Corintios y déjeme que le muestre lo que Pablo dice acerca de estas hermosas iglesias de Acaya y Macedonia, que muchas veces pensamos, le sobra la plata a esta gente. Claro, sí, le está mandando un montón de plata, ¿no es cierto?, de piscos, le dicen los salvadoreños a esta gente, y bueno, es porque le sobra el dinero, le sale por las orejas. Versículo 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Y miren que no es la gracia de Macedonia y Acaya, es Dios obrando a través de esta gente. El corazón de Acaya y Macedonia. Dice, Dios se manifiesta a ellos. Dice, a saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No son pobres, son profundamente pobres. No tienen ni siquiera para el chorizo. Pobrísimos. La situación de hambre en Roma es imperial. No es que solamente los de Jerusalén la estaban pasando mal. Todo el imperio la estaba pasando mal. Todos tienen hambre. Y dice entonces, de su pobreza,
abundaron en riquezas de su generosidad. No me digas a mí, hermano querido, que porque eres pobre no puedes ser generoso. Es mentira, es porque tienes codicia, porque te agarras de lo que Dios te da. Los pobres pueden dar, los pobres dan más que los ricos. La viuda que nos mostró Jesús, de todo lo que tenía, entregó para el Señor. Es mentira, la pobreza no es una excusa para no apoyar la obra de Dios. Tampoco es excusa para robarles, como hacen muchos líderes religiosos. Esta gente era pobre, muy pobre, y sin embargo mostraron generosidad en abundancia, porque ya les digo, tuvieron que mantener por días el hambruna que pasaban los de Jerusalén. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Yo no sé cómo hizo esta gente, francamente no tenemos noticia de si hacían comida los domingos, vendían las pupusas, yo qué sé, no me interesa. Lo que me interesa es saber lo que hay en el corazón de esta gente. Dice, se entregaron por solidaridad donde estaba la necesidad, pidiéndonos inclusive con muchos ruegos. Miren ustedes qué interesante, gente pobre que pelan el afrecho y le están pidiendo: Pablo, por el amor de Dios, te rogamos, permítenos, por favor, que podamos dar. Pablo lo mira y podrá haber dicho: pero viejo, si no tenés dónde caerte muerto, no importa, eso me lo dejas a mí. Eso es problema nuestro, no tuyo. Danos la autorización para formar parte, para hacer algo por esa pobre gente que está sufriendo allá. Nosotros hoy decimos: pero yo acá estoy pasando hambre, ¿qué le voy a dar al otro? Que Dios lo bendiga. Eso es lo que nosotros pensamos, no lo que pensaba Macedonia. Gente con un corazón inclinado a Dios. Por eso digo, no es la cantidad de plata que pones en el plato, es lo que hay en el corazón de la persona lo que define la ofrenda, no la ofrenda. Dice entonces, nos pidieron a ruegos que les concediésemos el privilegio, no la carga. Hoy si alguien viene y dice: tenemos que juntar plata para ayudar a un hermano o para ayudar a un misionero, pucha, otra vez están pidiendo plata estos desgraciados, ¿por qué no se van a trabajar? ¿Qué se creen? ¿Que yo tengo la máquina de hacer billetes? Bueno, eso podría haber argumentado Macedonia, que están pelando el afrecho. Y sin embargo dicen estas personas que que consideraron un privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan ustedes? Hermano querido, estamos verdes nosotros, los cristianos de hoy. Estamos verdes. Nos falta comer comida celestial. Los hermanos de Corinto entonces expresaron el deseo de participar de esto. Escucharon que los hermanos de Acaya y Macedonia hizo un esfuerzo tremendo, y escucharon y dijeron: che, pero dime, escúchame, ¿y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar de espectadores acá? Llegó la noticia, Corinto está ahí en la misma región, y dijeron: bueno, ¿por qué no hacemos algo? Pero ¿y cómo lo hacemos esto? Yo no sé qué fue el diálogo, pero las iglesias, porque eran varias en Corinto, dijeron: ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a escribirle a Pablo a ver cómo hacemos este asunto, y no se nos va el tren, no perdemos la oportunidad de ayudar nosotros también. Entonces le escriben a Pablo la carta y le dicen: Pablo, entre otras cosas, ¿cómo hacemos este asunto de la colección? Ya sabemos que por ahí están juntando plata, ¿cómo participamos? Y ahí es donde entran estas palabras de Pablo. ¿Se dan cuenta qué importante es mirar el contexto y dejar que la Biblia nos hable a nosotros y no nosotros hablarle a la Biblia? Porque solamente cuando dejemos que la Biblia nos hable es que vamos a poder entender, bueno, ¿cuál es la lección para mí en todo esto? En este pasaje bíblico, ¿qué aprendo realmente? No lo que yo quiero ver, sino lo que Dios quiere que yo vea a través de su santa palabra. Esto nada tiene que ver con nosotros, esto sucedió en el primer siglo. Ya está, es narrativa. Nos está informando qué sucede, cómo respondió la iglesia en esa situación desesperada. Lo que ahora nosotros como hermeneuta tenemos que hacer es tratar de preguntar: bueno, a ver, pero ¿qué aprendo yo de esto? Porque ya hoy día las necesidades son distintas. No tenemos a la gente en Estados Unidos, por ejemplo, muriéndose de hambre, los cristianos. Hay partes del mundo que la están pasando muy mal, Cuba, por ejemplo. Pero hoy tenemos otras necesidades, vivimos en otro tiempo, en otra sociedad.
Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué saco yo de todo esto? Y cómo aplico lo que extraigo de aquí a la problemática que nosotros encaramos hoy, que no es un hambre en todo el mundo por una cuestión de sequías y qué sé yo. Por ejemplo, hoy tenemos el problema con el cambio climático, dicen algunos expertos, aunque otros dicen que no, es todo grupo, no sé. Un problema que tenemos grave, que afecta a todo el mundo, es este feminismo extremo, o una cantidad de movimientos sociales que afectan los hogares, las iglesias, la familia entera, la sociedad entera. Esos son problemas explosivos y la iglesia tiene que tener una respuesta y tratar de apoyar, aún con sus bienes, para combatir con estas cosas. En fin, estoy hablando en términos generales, son otras problemáticas. ¿Qué aprendemos de todo esto entonces? A lo menos podemos sacar 3 principios de esta experiencia. Número 1, el principio de la solidaridad. El cristianismo es un cristianismo, el verdadero cristianismo es un cristianismo solidario. Es un cristianismo que cuando hay necesidades no pasa de largo. Es más, no espera que le digan, hermanos, necesitamos ayudar en tal o cual cosa. El cristiano está esperando la oportunidad para hacerlo. Uno de los graves errores que yo veo en la iglesia contemporánea es que no mueve un dedo hasta que alguien no le dice, mire, necesitamos una ofrenda para tal cosa. Cuando en realidad el principio bíblico es que el cristiano está diciendo dónde se necesita. Yo he estado orando, tengo un dinero que separé para ayudar, lógicamente, en la obra de Dios, no en la sinvergüenzada. Insisto con esto, es muy importante, en la obra de Dios, donde yo tengo este dinero, me costó ganarlo, pero yo quiero formar parte de este programa celestial. Aquí está. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde se necesita? Aquí. Bueno, ahí va. ¡Pum! Nosotros, hasta que no nos ruegan, por favor, le rogamos, ponga 2 centavos porque se nos está cayendo el techo. Porque tenemos misioneros que no comen, que están comiendo pasto, que tienen que trabajar hasta los hijos de botelleros para tener un pan arriba de la mesa, cuando nosotros estamos viajando en autos con televisor y nosotros estamos completamente ignorantes de que esto está sucediendo. Pero es terrible. El otro día me pasaron un video, hermano querido, donde en un país extranjero que odian a los cristianos le prendieron fuego a un lugar donde se están gorreando y la gente se tira de cabeza del edificio en fuego. Y nadie está enterado de eso. Es más, ni siquiera nos preocupamos de ver cómo podemos ayudar. No nos importa. Mientras nosotros en nuestro nido estamos cómodos. Macedonia dijo, no señor, no tenemos dónde caernos muertos, pero nosotros queremos hacer algo al respecto. El sentido de solidaridad cristiana. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Una lección de cómo la gente se preocupa por el otro, se preocupa por el hermano. Hoy día vemos un hermano que está desesperado, en dolor, en angustia, enfermo, qué sé yo, y no tenemos tiempo para conversar con él, preguntarle qué necesitas. Aquí estoy a tu lado. No, Señor, nos quita el tiempo, nos molesta. Si alguien dice, mire, hable con tal hermano, o si el hermano se acerca y nos busca la ayuda, le escapamos. Miren, últimamente una persona me ha dicho, me siento que no me ama. Me rompió el corazón cuando escuché a esa persona decir eso. Que siente que no se le ama. ¿Cómo que siente que no se le ama? ¿En qué estamos fallando nosotros? Que no le mostramos el amor de Cristo a una persona. Ahora, no estoy justificando a la persona, no señor, pero tenemos que hacernos una autorreflexión y decir, pero ¿me importa el otro? ¿Me interesa la otra persona? ¿De qué vale que ponga $10,000 en un plato si no me importa el otro? Solidaridad. Lo que encontramos como lección en esto es un pueblo solidario. Cuando vieron la necesidad dijeron, Pablo, ¿se necesita plata? Bueno, aquí está. Nos cuesta, pero nosotros queremos ser parte de eso porque sentimos, hay empatía con el dolor de aquella gente. La segunda cosa, la importancia de la disciplina administrativa. Porque si esta gente no tenía un peso partido al medio y dicen, nosotros de nuestra pobreza queremos dar, mi querido, eso es disciplina. Porque hay que contar los granitos y las monedas y qué sé yo, y tratar de ver cómo se la rebuscan. Disciplina. Si no tenemos disciplina en la administración, nunca vamos a tener la capacidad de poder apoyar la obra de Dios. Noten que dice en el verso 2, pongan aparte algo, un porcentaje.
No dice cuánto. El cuánto se lo ponen los intérpretes y está mal. Ahí no está interesado en la cantidad, sino en la actitud. Dice, ustedes aparten algo. Nosotros no apartamos nada para la iglesia. Se aparta lo del diezmo, que todo eso está mal, ya voy a hablar de ese asunto. Pero claro, cuando hablé del diezmo, ya hace muchos años hablé acerca de, estoy en contra de la doctrina del diezmo, y hace muchos años prediqué esto. ¿Y qué hizo la gente? Dejó de dar. ¿Y en qué terminó eso? Tuvimos que vender el edificio. Nos quedamos en la calle. Estuvimos deambulando, buscando que alguien nos dé un rincón donde poder congregar. Gracias que Dios nos dio este lugar. Pero saben que quedamos en Pampa y la Vía, en la calle. Porque la gente, una vez que le enseñamos, mire, el diezmo no es bíblico. Ah, bueno, entonces qué bárbaro. ¿Qué hicieron? Se agarraron el diezmo, se lo metieron en el bolsillo, se fueron de compras, compraron un auto más caro, se fueron al Caribe, qué sé yo, y se gastaron la platita. ¿Y qué pasó? Después no tenían dónde sentarse. Nos quedamos sin iglesia. ¿Y qué pasó? Qué mala administración, la iglesia no administra bien, nos quedamos sin iglesia. Y bueno, mi querido, usted boicoteó la iglesia, usted torpedeó la iglesia. Agarró y encontró una excusa por codicia, y lo que hizo es, en lugar de sacrificarse más, se aprovechó la oportunidad para quedarse con eso, y lo que hizo fue derrumbar la obra. Y la gente dice, no, la culpa no es mía, eso no es mi culpa, son los administradores. Oh, mi querido, tú podrás decir eso, pero tú eres responsable delante de Dios de ese acto de sabotaje. Y esto es todo el mundo, ¿eh? Cuando hable del diezmo, no quiere decir que no tiene que colaborar. Le voy a decir es antibíblico y se lo voy a probar bíblicamente. Pero recuerde, donde hay una necesidad tenemos que responder. Y no lo obligo a usted a hacerlo. Nos obliga a nuestra responsabilidad con Dios. Si realmente nuestro corazón está bien con Dios. Si no está bien con Dios, no va a dar, y Dios no se va a poner a llorar en el santo templo. Ay, mi hijo no me dio la plata, porque a Dios no le interesa su plata. No necesita nuestra plata, por el amor de Dios. Poner aparte algo del porcentaje y luego agrega según cómo haya prosperado. Esto demanda que entonces nosotros nos sentemos y hagamos las cuentas. Y entonces cuando hacemos las cuentas, decimos, bueno, de todo esto voy a separar este porcentaje para esto. Y en este caso es una necesidad. Sin duda que ya ofrendaban para la iglesia local, porque de lo contrario no se podía sostener el ministerio local, pero Pablo no habla y no está interesado de eso, pero están dando un extra para poder ayudar a un problema. Si nosotros damos ofrenda a la iglesia y viene alguien y dice, miren, ¿saben qué? Hay un misionero que está, qué sé yo, no tiene plata para llevar a los chicos al colegio. ¿Y la gente qué hace? ¿Firma el cheque? No, dice, otra vez, o más, se la pasan pidiendo plata en la iglesia. Todo el tiempo pidiendo plata. Esa es la actitud que tenemos. Todo el tiempo pidiendo plata. ¿Y qué cree usted que maneja la obra? Vivimos en un mundo capitalista, mi querido, todo se mueve con plata. La luz hay que pagarla con dinero, el gas hay que pagarlo con dinero, los misioneros tienen que ir al almacén a comprar pan con dinero. ¿Qué cree usted? ¿Que la plata cae de los árboles? ¿Que la gente va, por ejemplo, un misionero y le dice al almacenero, no tengo para comprar comida, me da un pedazo de pan y le va a decir, ¿cómo no, señor, se lo regalo? Pero ¿en qué mundo vivimos nosotros? Pero no nos importa eso. Con tal que yo tenga el pan en mi mesa, no me interesa el otro. Tenemos que tener disciplina, hermano. Lo que encontramos aquí entonces es un principio fundamental. Vamos a poder ayudar cuando nos sentamos a hacer las cuentas y en lugar de gastar la plata en tonterías, en cosas que no necesitamos, entonces vamos a poder ayudar. Pero si estamos tirando el dinero, estamos siendo pésimos mayordomos, somos indisciplinados y irresponsables en nuestra finanza personal, por supuesto que jamás vamos a poder apoyar la obra. Lógico, es asunto de sumar las cuentas 2 más 2 y siempre va a dar 4. Y número 3, la participación personal y colectiva en el sacrificio. Verso 2 dice, cada día de la semana. En otras palabras, cuando ustedes se congreguen, el primer día de la semana es el día del Señor, cuando estén como iglesia, todos juntos, trabajen en esto.
es un llamado colectivo. Dice todos, cuando se reúnen como la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Pero luego dice cada uno. En otras palabras, no es una élite, no es algunos. Muchas veces las iglesias se sostienen gracias al esfuerzo y la fidelidad, el sobrecargo que asumen algunos pocos, que dicen, yo sí voy a dar. Yo veo que la iglesia está en necesidad y se viene abajo y se privan. Y entonces ponen plata, y ponen plata, y ponen plata, y ponen plata. Se secan, mientras los otros se sientan a recibir las bendiciones diciendo, y que ponga el otro. ¿Por qué tengo que dar yo? Si aquellos hermanos ya están sosteniendo esto, ¿por qué tengo que participar yo? Bueno, eso me habla de lo que hay en tu corazón. ¿Cuán lejos estás de Cristo? ¿Cuán lejos estás del principio teológico de la ofrenda? No entiendes nada. Tú piensas que le estás haciendo un favor a Dios cuando tiras una moneda. Y lo que estás mostrando es que estás lejos del favor de Dios por tu actitud. Esta gente estaba dispuesta porque se sentaron a sacrificarse cada uno. El granito que puso cada uno hizo que sobreabunde la ofrenda para sostener a aquellas personas. Si algunos hubiesen hecho como hacen muchos hoy en la iglesia, que dicen, bueno, está todo muy lindo, pero que lo sostengan aquellos. Y 20 personas en la congregación vienen y hacen las cuentas y dan de su salario y sostienen la obra. Y nosotros disfrutamos el calor, el aire acondicionado, la calefacción, los papeles, los conferencistas, las actividades. Entramos y salimos. Ese no es mi problema. Bueno, Pablo nos habla de que es un compromiso colectivo y personal. Dice, cada uno. La iglesia es la suma del individuo. De uno más uno más uno, todos formamos la iglesia de Cristo. Y todos entonces buscamos cómo ayudar en la obra de Dios. Noten ustedes que Pablo no da sugerencias, sino órdenes o indicaciones. Ahí nos dice, yo en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también como ordené, dice a la iglesia de Galacia. Diotazo es la palabra que significa dar órdenes o instrucciones específicas. Pablo es el apóstol, está diciendo, así es como quiero que lo hagan, esta es la forma de hacerlo. Hoy día la autoridad de Pablo no tiene ningún rol importante en nuestra sociedad. Hermano querido, si no nos preocupamos por la alimentación física de la gente, nos llama la atención que hoy no tengamos interés por la alimentación espiritual de la gente. Una de las cosas que está sucediendo con la iglesia contemporánea es que no alimenta a su pueblo. La iglesia se muere de hambre. No le damos el pan de la palabra de Dios y no nos importa. Hablo en términos generales, no digo que a ustedes no les importa, ¿no? Vale la aclaración, sino en términos generales. A la iglesia de hoy no le importa. Y no le importa porque cuando agarramos esta carta de Pablo y le hacemos decir algo acerca de las ofrendas que Pablo no dice, nos habla de la falta de respeto y seriedad que tenemos en la interpretación bíblica. Y es por eso que tenemos un pueblo que no se suma a las filas de aquellos que trabajan y piensan en el progreso de la obra de Dios. Al contrario, por su indiferencia lo que hacen es sabotear o torpedear el avance de la obra de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuenta por ser pésimos mayordomos de los bienes que Él nos está dando. Todo lo que necesitamos, Dios prometió que nos lo concederá y Dios nos está concediendo todo lo que necesitamos. El problema es que tenemos sobreabundancia porque codiciamos lo que no nos corresponde tener. Es más, le pedimos a Dios en oración que nos dé las cosas para, de alguna forma, satisfacer nuestra codicia. Y es por eso que Dios a veces dice, no, eso no te lo voy a dar. Y tiene razón. Si soy un pésimo mayordomo, ¿por qué razón me va a dar Dios lo que voy a malgastar? ¿Por qué ¿se acuerdan ustedes de aquella famosa parábola de los talentos? ¿Por qué Dios le va a dar más talentos al que le dio uno y no lo administró y le va a dar más talentos? Si lo que hace el hombre es desperdiciar el bien de Dios. Aquel que hizo bien el trabajo, a ese le dio más. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Un principio bíblico fundamental. Hermanos queridos, eso es la teología de la ofrenda. Y eso es como debemos interpretar a Pablo.
cualquier otra manipulación del texto con el pretexto de sacarle la plata a la gente en las iglesias, eso es herético, eso es antibíblico, eso es deshonesto. Pablo acá no está hablando de la ofrenda que damos todos los domingos. Nos está hablando de un caso específico. Y entonces debemos estudiarlo y procurar ver qué aprendemos nosotros y cómo lo aplicamos a la problemática que encara la iglesia hoy, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Y esos 3 puntos que acabo de delinearme son una manera, después de haber interpretado la situación, de aplicar esos principios, esa narrativa, a nuestras problemáticas en el siglo XXI. Quiera Dios que mueva nuestros corazones como movió el corazón de la gente en Macedonia. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por haber preservado estas historias que nos ayudan a entender lo que es el cristianismo. Que no pensemos en plata, sino que pensemos en el reino. Y cuando tú nos das el dinero, cuando nos das los bienes, que seamos responsables en la administración. Porque justamente por ser malos administradores, que luego nos encontramos en la disyuntiva de cómo hacer cuando tenemos interés en colaborar y no lo podemos hacer. Haznos sabios, Señor. Ayúdanos a ofrendarte nuestras vidas, como hizo Abel. Y luego pensamos en los bienes. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.